Hola, mi almita infinita, mi cachito de carne. ¿Cómo está mi gente de youtubers? Espero que estéis a tope, que estéis enfocaditos y enfocaditas hacia vuestro objetivo. Recordad que tenemos mucha distracción y que a ti a mí no nos van a distraer, corazón de melón. No, no, no. Hoy vengo rollo charla tú y yo, pero a hablar sobre las creencias. Sí. Sobre esas creencias que, bueno, al principio fueron heridas pero que nuestro subconsciente retuvo esas acciones, esas emociones que se fueron repitiendo en nuestra infancia y que al final creamos una identidad para sobrevivir, pero esa misma identidad está haciendo que manifestemos constantemente situaciones que no nos gustan, que no nos interesan, que no nos benefician, que nos hacen realmente estar en ese malestar constante, tener relaciones súper tóxicas y no entender el origen, ¿no? Constantemente pensar que es injusto, que vaya mala suerte y que todo lo malo te pasa a ti. Pero no, corazón, todo te corresponde. Y esto es durito, ¿no? De asimilar y de reconocer sobre todo. Pero es la verdad, al final eres el causante del efecto, pero el efecto que estás teniendo no te gusta. No te gusta porque es desde la inconsciencia y estás generando todo el rato en tu vida a través de tus propias acciones, de tus propios pensamientos y emociones, cosas que no quieres. Entonces, voy a empezar por ponerte un ejemplo de mí, que así se va a entender todo muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, de pequeña era una niña que desde que nací hasta los 5 años lo tenía todo. Era muy caprichosa, era muy mimada. Mi mamá me daba toda la atención del mundo, mi papá igual, mis tías, toda mi familia, la verdad, ¿no? Era como la niña mimada. Pero a los 5 años me vine a España. Entonces tuvimos una situación familiar muy delicada y ahí empecé a experimentar la pobreza. Y no solo eso, sino que también la falta de atención, y se creó pues una herida de abandono, ¿ok? Pasé de un extremo al otro, ¿no? De tener muchísima atención a no recibir apenas atención y ya no solo eso, sino que también tuve que hacerme cargo de mi hermana pequeña. Claro, yo tenía 6 7 años, pues mi hermana tenía un año, recién nacidita. Mi mamá trabajaba, yo tengo un hermano mayor, pero que mi hermano mayor pues estaba en otra edad, por lo tanto, ¿no? Mi hermano estaba como más con sus juegos, en su adolescencia, y entonces ya adopté el rol de mamá. Ahí empieza la cosa, que en la infancia estuve tan pendiente de mi hermana pequeña, tanto, 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 que eso se integró en mi subconsciente. Se creó esa creencia de que yo tenía que cuidar a los demás, de que a mí se me daba muy bien cuidar a los demás. Entonces, cuando tú interpretas tanto un papel, eh, y es así como se crea una creencia, a través de repetición, impacto emocional y simbología. Entonces, yo me levantaba automáticamente, repetía las mismas acciones todos los días, de cambiar el pañal, de sacarla al parque, de jugar. O sea, al final no era solo sacarla a ella, yo también iba al parque con ella, pero no era como algo automático, algo que no me preguntaba, yo tenía que hacer esas tareas y ya, ¿no? Em, claro, ir repitiendo eso una y otra vez, con una emoción, ¿no? Porque claro, al final el cuerpo es emoción, se expresa así. Entonces, claro, ¿no? Yo todo el día estaba representando el papel de mamá. Mi subconsciente así creó esa creencia, nuevas conexiones neuronales. Yo era mamá. Entonces, a los 9 años nos fuimos a una casa de acogida, mi hermana y yo recuerdo que me costó mucho desapegarme a mi hermana. Los propios educadores me decían que yo no era su madre, pero yo tenía ese instinto de protegerla, de estar atenta, o sea, estar pendiente de ella y de cubrir cualquier necesidad que ella tuviese. Ellos me ayudaron mucho con eso porque al final se acabaron encargando ellos de mi hermana y yo pues pude no hacer como de niña, disfrutar esos años de mi infancia, de mi preadolescencia, pero eso estaba en mi subconsciente, esa creencia, ese rol estaba ya integrado en mi biología.
Entonces, a medida que fui creciendo, todo eso lo fui reflejando en mi entorno. ¿Qué pasa? Yo me había creído el papel de mamá. Yo me sentía mamá, ya no solo de mi hermana, sino era algo que me acompañaba con todo. Y yo veía por todos lados, inconscientemente, personas que tenían que ser cuidadas. Entonces yo a las personas las cuidaba como si fueran mis hijos. Eso, evidentemente, que me fue suponiendo problemas de gestión de emociones porque no comprendía el por qué yo no recibía la misma atención, pero inconscientemente me quejaba y tenía que seguir interpretando ese papel. ¿Me entiendes? Porque al final la creencia lo que hace es proteger constantemente, protegerse a sí misma constantemente, mejor dicho. Quiere decir, una vez se crea esa nueva conexión neuronal de tú eres madre, porque has repetido esta acción, porque la has sentido y porque ha habido una simbología, ¿no? En plan, tú pues haciendo de madre, tal, ¿no? Esta representación artística de la vida, en que se ha reforzado esa información y ahora se ha integrado. Ahora tú te has convencido de eso. Por lo tanto, no me vas a quitar ni me vas a cambiar tan fácilmente. Entonces, claro, cuando tú eres consciente de que no estás recibiendo la misma atención o lo que realmente te gustaría recibir, pero tu parte inconsciente, que es un 99% de los pensamientos que tienes durante el día, está todo el rato haciendo el rol de madre, el rol de salvadora, vas creciendo con eso y no te das cuenta del por qué todo el mundo que te rodea necesita ser salvado. Y vaya, la única que está para salvar eres tú. Entonces, ya eres más adulta, la pareja que atraes es un niño o una niña que necesita ser cuidado o cuidada, y tú hacer de mamá, y darte cuenta de que al final pues está súper descompensado, empiezan faltas de respeto, aún así aguantas, ¿no? Cualquier cosa que le pase a la familia, ahí estás la primera o el primero, cualquier situación económica que necesiten alguien resolver, ahí estás también para resolver, ¿no? Estás como todo el rato interpretando ese papel. Eso sí, no te gusta, estás hasta el popote. No paras de quejarte, no, es que qué injusto, no, es que claro, como siempre, yo tengo que estar para los demás, pero nadie está para mí. Pero sigues haciendo el papel de mamá, ¿entiendes, no? Entonces, más la herida de abandono, que abandono no quiere decir que te dejen en un container, quiere decir que no te den atención, por mucho que estén al lado tuyo, ¿sabes? ¿No? Entonces, esa herida de abandono, más la herida de hacer de madre, o de padre, o ¿no? De adulto, cuando no lo eres, ¿no? Todo eso que viviste para tú sobrevivir, tuviste que crear un personaje que hiciese todo eso que tú necesitabas hacer. Entonces lo empezaste a representar y empezaste a reflejarlo en tu entorno, en tu realidad. Como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, como es en tus pensamientos va a ser en tus acciones, como es en tu interior va a ser en tu exterior. Es una causa y luego te lleva el efecto. Por eso la gran mayoría no se dan cuenta de que sus actitudes vienen por una causa que no saben cuál es. Pero sí, es así. Por eso hay mucha gente que eh, tiene muchos amigos, tiene muchísimos amigos porque es súper sociable, pero se entrega muchísimo más a los amigos que le ignoran. ¿Me comprendes? O sea, por ejemplo, esto no me ha pasado a mí, pero sí que lo he visto y me ha rodeado. Y amigas que les gustaba, o sea, no que les gustaba, sino que ellas tenían más lealtad a las otras amigas que no les hacían caso. ¿Me comprendes? O sea, esa herida de abandono que ellas tenían, también de hacer de madre, ¿no? De estar siempre aguantando faltas de respeto desde pequeñas, de seres que tienen un vínculo o una relación fuerte, como papá, mamá, al final eso lo reflejan en sus vidas. Y las amistades que tienen son esas. Tú das mucho, pero tus propias amigas a ti no te dan nada. Es más, te faltan el respeto, te hablan fatal, te humillan y tú aún así sigues aguantando, aguantando el golpe y aguantando el golpe, perdonando de todo, porque tienes esa cosa, ¿no? Interior que te vincula muchísimo a esas propias relaciones, ¿no? Y las amigas que te tratan bien, que te dan tu lugar, oye, que no te llaman tanto la atención, que no te dan esa chiribilla, que no te dan esa emoción,
esa propia emoción que te la hace pasar mal, te la hace pasar mal. Pero es una información que tienes en tu inconsciente sobre situaciones que viviste en la infancia, de abusos o de faltas de respeto, de personas que amabas muchísimo y que fuiste tolerando y luego pues en tu edad adulta lo fuiste reflejando, ¿ok? En tus amistades. O sea, somos lo que somos por lo que vivimos y eso lo tienes que aceptar y echarle el ojillo hacia atrás, ¿ok? No tenerle tanto miedo a tu pasado, porque tu pasado está para que en algún punto de tu vida cojas, te pares, lo analices, lo perdones, lo abraces y sigas mirando, ¿no?, el presente y viviéndolo. Pero si no haces la vista atrás, no vas a poder disfrutar de este presente y vas a estar siempre atrapada en ese pasado, que pasado, ya está, ¿me comprendes? O en ese futuro, ¿no? La incertidumbre, estás ahí, ¿no? Como perturbado a ver qué va a pasar. Entonces, ¿estás condicionado? Claro que lo estás. Y tienes una carga aparte genética. ¿No? Por ejemplo, el experimento del que os comenté en el vídeo anterior, de Iván Pavlov, justamente trata de eso, ¿no? De que al final nuestros antepasados pues tuvieron una información, tuvieron sus propias cargas emocionales que no solucionaron y que pues por no solucionarlo tuvieron que tener hijos para que esos hijos traten de solucionarlo. El que no lo soluciona tiene más hijos y así se va pasando, ¿no? El muerto al siguiente. Hasta que uno dice, basta, ya tengo suficiente caca en una, yo voy a romper las cadenas para liberarme y para poder crear una realidad, jolín, ¿no? De mi agrado, de mi elección, básicamente. Entonces esto es muy importante que lo sepas, que muchas acciones que tienes, la gran mayoría son inconscientes, y este inconsciente almacena pues, el 99% de información tuya que desconoces de tu mamá, abuela, bisabuelos y antepasados, más todas las situaciones que viviste en la infancia y que te impactaron a nivel emocional, se repitieron cada día en tu vida porque lo interpretaste. Es un pez que se muerde la cola, quiero decir, ¿no? Tú repites una acción, la acabas integrando y esa integración hace que se siga manifestando en tu realidad. Pum, poco, pum, poco, pum. Y así hasta que tienes 80 años, no te das cuenta, no sabes el por qué, pero oye, tuviste muy mala suerte en la vida. Y no, no fue mala suerte, fue simplemente que fuiste reforzando una información, que esa misma información te fue creando la realidad y atrayendo a las mismas personas que odias, rechazas y de las que te quejas constantemente, pero te quejas constantemente y las refuerzas. O sea, no quieres, por ejemplo, ¿no? Infieles, pero no paras de tener amigas infieles, ves programas de infieles, te encanta el cotilleo y hablas de los infieles, te quejas y señalas a los infieles. Por lo tanto, en tu vida, ¿qué va a haber? Infieles. Aunque no quieras, lo que estás manifestando son infieles. Ya está. Como dijo María de Teresa de Calcuta, no me invitéis a un meeting en contra de la guerra, sino a favor de la paz. Y esto es muy importante, quiere decir que ¿qué necesidad tienes de hablar de algo que no te gusta, que rechazas con todas tus fuerzas, y que no quieres tener en tu vida, que no quieres manifestar en tu vida? Jolín, habla, ¿no? Mejor de todo aquello que quieres en tu vida, que quieres manifestar, que quieres atraer, víbralo, siéntelo y interprétalo. Piensa que ya es tuyo, no te enfé en ello, porque es así como creas la realidad, aunque no lo sepas, porque no te lo hayan enseñado. Entonces, nada, mis amores, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y que si ha sido así, pues te invito a que te unas a la comunidad, que te suscribas, que actives campanita, porque te voy a estar subiendo un vídeo cada día. Así tú y yo crecemos juntitos, my love. Chao.